Bien, hermanos, pues vamos entonces a Génesis capítulo 50 y el título de este último mensaje del libro de Génesis es Dios ha orquestado todas las cosas para bien. Dice capítulo 50, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, les ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de José. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron a aquel lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron y también se prostraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir a esta tierra, a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente cuidará de ustedes y se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto.
Perdón. Ese es el fin del relato del libro de Génesis. Y si recordamos la semana pasada, en el capítulo 49, Jacob pronunció una bendición profética sobre las tribus de Israel. Y al terminar de bendecir a sus hijos, les encargó que sepultaran su cuerpo en Mamre, es decir, en Canaán, en la cueva de Macpela, lugar donde estaban sepultados tanto Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Y al terminar de encargar estas cosas, en el capítulo 49 dice que él murió en su cama. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver el tema, como ya hemos mencionado, Dios ha orquestado todas las cosas para bien. Si hay una frase que podemos identificar en el libro de Génesis, la historia de redención del libro de Génesis es esta. Dios ha orquestado todas las cosas para bien. Y como primer punto de este capítulo 50 de este mensaje es la muerte y la sepultura de Jacob. Eso lo puedes encontrar del versículo 1 al 14. Vemos entonces que el capítulo 50 empieza que José, conmovido por la muerte de su padre, él lo toma en sus brazos, lo besa y se quebrantó llorando su muerte. No sé si recuerden que cuando Jacob, Dios le dijo que se trasladara a Egipto cuando estaba la hambruna, él de alguna manera dudó acerca si en verdad Dios, o era la voluntad de Dios que ellos se trasladaran a Egipto. Entonces Dios tiene un encuentro con él y Dios le confirma, ¿verdad?, que él fuera, porque esa es la voluntad de Dios, porque allí va a ser de él una nación grande. Y le dijo Dios, allí en ese lugar, tu hijo José cerrará tus ojos al morir. No sé si se recuerda, se está cumpliendo esa promesa está siendo cumplida en esa escena en la recámara de Jacob. Es José viendo a su padre muerto, él lo abraza, lo toma en sus brazos, besa a su padre y se quebranta en un llanto. No sabemos cuánto tiempo duró esa escena, debe haber sido un momento, no sé, nos dice el relato, pero lo que sí dice es que muestra el corazón de José. Muestra esta parte de José, no la esconde, muestra abiertamente el corazón de José, un hombre que se quebranta, un hombre dócil, frágil a situaciones como de este tipo. Entonces, después de que él besa a su padre, inmediatamente él ordena a sus siervos médicos que el cuerpo de su padre fuera embalsamado, que embalsamaran el cuerpo de su padre. Los hebreos no tenían esta costumbre, ellos sepultaban a sus muertos. Pero los egipcios habían desarrollado una sofisticada sistemas de embalsamiento que practicaban a las personas de posición muy alta para asistirles en su viaje al otro mundo. José no está de alguna manera practicando esto que hacían los egipcios. Había una razón. José permite que este proceso de embalsamiento fuera sobre su padre porque era necesario para preservar el cuerpo de su padre, que iba a viajar por el desierto, con un largo camino por el desierto, y tenía que preservar su cuerpo de su padre de la corrupción en este largo viaje. Y este procedimiento, dice la Escritura, que embalsamar este cuerpo, este sistema tan sofisticado que hicieron los egipcios, que hasta el día de hoy podemos ver que existen, ¿verdad?, momias que están en buenas condiciones después de tanto tiempo. Este proceso tardaba 40 días. 40 días estuvieron embalsamando el cuerpo de Jacob.
Pero hay un detalle que el autor inspirado nos da, que es un detalle muy relevante acerca de esa escena. Es de llamar la atención, que dice que después que terminaron los 40 días de su embalsamiento, los egipcios lloraron a Jacob 30 días más, 70 días, 40 y 30 días, 70 días, dice el versículo 3, estuvieron llorando a Jacob. Jacob ya no era un extraño para la nación de Egipto, ya no era un extraño para los egipcios. Los egipcios lograron conocer a Jacob y cuando él muere, ellos sienten la pérdida de Jacob, a quien lo tenían en alta estima, y le dieron en su embalsamiento en su embalsamiento la más alta distinción y honor al padre de José. Y José permitió que se hiciera eso según la costumbre de los egipcios por 70 días, que se honrara a su padre, porque su padre había sido un gran hombre de fe. Recuerda que Dios le prometió que cuando regresaría a Egipto, a Jacob, él estaría en Egipto por 17 años. No sé si recuerdas. Jacob ha vivido por 17 años en Egipto. Y es un hombre que se ganó la estima, el respeto y el honor de los egipcios. ¿Cómo se lo ganó? Dando testimonio. Seguramente hubo encuentros, seguramente hubo momentos en el que los egipcios llegaron a conocer a Jacob de una manera muy cercana. Y se dieron cuenta que Jacob era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso, era un hombre de fe. Era un hombre como la Biblia dice en Filipenses 4:5. Es un hombre como el que aparece en Filipenses 4:5, que dice: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Jacob es ese hombre. Jacob es ese hombre cuya gentileza, amabilidad, es ese hombre que tenía estas características, de estas virtudes cristianas de ser gentil ante toda la gente. Era el distintivo de Jacob entre los egipcios. Y debe de ser un ejemplo para nosotros, tanto como para hombres y mujeres cristianas. Tomar el modelo de Jacob, ser personas con una actitud de cortesía, de gracia, de amabilidad, ser bondadosos. A eso nos llama la Biblia. Y Jacob es ese hombre, el que dio a conocer su gentileza a todos los hombres. Y yo estoy seguro que nosotros, hermanos, tenemos afinidades, ciertos afines con personas, que somos compatibles con algunas de ellas. Y quizás nuestra gentileza, nuestra cortesía, nuestra amabilidad, nuestra gracia, se puede decir, que hemos recibido de Dios, la compartimos con ellos. Pero, ¿qué pasa con las personas que quizás no somos afines a ellas o no somos compatibles a ellas? Incluyendo creyentes o no creyentes. Creyentes o no creyentes, incluyendo a ellos. Lo que podemos resumir de esto que vemos en Jacob, que es un hombre que mostró su gentileza a todos los egipcios, y ellos llegaron a tenerlo en alta estima, a honrarlo. Ellos lo despidieron con los más altos honores, como si fuera un oficial del gobierno egipcio. Eso nos debe decir a nosotros, hermanos, que la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que yo vivo,
la manera en la que yo me relaciono con mis semejantes suma o resta, embellece o distorsiona las verdades del Evangelio entre nuestros semejantes. La Biblia dice que nosotros debemos de alguna manera embellecer las verdades que hemos conocido, hacerlas más atractivas. Y esto fue lo que hizo Jacob entre los egipcios. Cuando pasaron ya los 70 días, ya pasaron los 70 días conforme a la costumbre de los egipcios en tener un tiempo allí llorando y de duelo. Esa era conforme a la costumbre de los egipcios, 70 días. Después de que pasan esos 70 días, José tiene algo en su mente, una cosa ahí pendiente, que es cumplir la promesa que le hizo a su padre de devolver su cuerpo a Canaán. Y él con diligencia empieza a hacer los preparativos. Y la Biblia dice que él envió a sus siervos a entrar con Faraón para pedirle permiso. Seguramente durante estos 70 días que permaneció el cuerpo embalsamado y el luto de los egipcios, José todavía portaba sus vestimentas de luto y no se podría, una de las cosas que los reyes o los emperadores no permitían es que una persona se presentara delante de ellos con ropas de este tipo. Y él manda a unos siervos de él para pedirle permiso a Faraón de sepultar a su padre, ir a Canaán y regresar de nuevo a Egipto. Y Faraón, en el mismo momento que le preguntan, él autoriza y da su aprobación para que fuera rápidamente el traslado, da su aprobación en toda la logística para trasladar el cuerpo de Jacob. José sale de Egipto y tras él sale de Egipto a Canaán y con él una gran comitiva, dice la palabra en el versículo 9. Un cortejo muy grande le seguía a él, conformado por los siervos del faraón, oficiales y funcionarios de su gobierno, soldados egipcios, toda la familia patriarcal, sus siervos, carros de faraón, tiendas y suministros para el camino. Eso ha de haber sido impresionante, hermanos. Eso ha de haber sido de llamar la atención, de que esta comitiva, de este cortejo fúnebre con tantas personas acompañando el cuerpo de Jacob para ser llevado a Canaán. Debió ser impresionante. Y cuando llegaron a ese lugar, a la cueva de Macpela, el lugar donde estaban sepultados Abraham e Isaac, José ahora va a ser conforme al pueblo de Dios, conforme a la costumbre del pueblo de Dios de guardar 7 días de luto junto con todo el cortejo. Pero dice el autor inspirado, él expresa ahí que hubo un dolor profundo por la pérdida de Jacob. Un dolor profundo. Un doloroso duelo de los egipcios, dijeron los que miraron, los que pasaron por ahí. Seguramente los cananeos que habitaban ahí, cuando vieron a los oficiales, los soldados, los carros egipcios, pensaron que era un personaje importante de la nación de Egipto, pero no. Se trataba de Jacob, el hombre escogido por Dios para que de sus lomos saliera la familia patriarcal. Es Jacob siendo transportado a ese lugar. Y aquí es interesante ver, hermanos, que este evento de sepultar a Jacob en Canaán fue muy significativo para la familia patriarcal. Ese momento
es un momento significativo para toda la familia patriarcal, porque de alguna manera se convirtió en un acto de fe para ellos, en una renovación del derecho de poseer la tierra donde estaba siendo sepultado Jacob, y de nuevo centrar su atención en las promesas de Dios, en que ellos un día regresarían a ocupar la tierra que Dios les había dado tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y este es también un gran ejemplo para nosotros. Para ellos se volvió un tiempo, un momento muy significativo, el recordar las promesas de Dios, el recordar que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob esa tierra por posesión. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros debemos vivir conforme a este pensamiento en nuestra mente, que Dios es un Dios cumplidor de sus promesas. Nosotros debemos vivir con este pensamiento en nuestra mente. Dios es un Dios cumplidor de sus promesas. Ciertas promesas se van a cumplir en esta vida terrenal. Ciertas promesas que Dios ha prometido se van a cumplir aquí y ahora. Y hay otras promesas que nos esperan en la siguiente vida venidera. Dice Reyes 8:23. Acompáñame ahí a Reyes 8:23, si no puedes verlo aquí en la pantalla. Primera de Reyes 8:23 dice: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Nosotros constantemente debemos recordar y tener este pensamiento en nuestra mente, que Dios es un cumplidor de promesas, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Como a ellos les fue de bendición recordar ese momento, nosotros podemos también de alguna manera recordar una y otra vez lo que Dios nos ha prometido en su palabra. El punto 2, vemos la reconciliación final de José con sus hermanos. Eso lo encuentras en el versículo 15 al 21. Cuando ellos terminaron de sepultar el cuerpo de Jacob en Canaán, inician su trayecto de regreso a Egipto. Y seguramente durante ese trayecto hubo momentos de reflexión. Fueron días y días de camino, y seguramente es posible que tal vez durante la noche, alrededor de una fogata en la familia patriarcal, recordaban momentos memorables cuando Jacob estaba con ellos. Seguramente Jacob contó una y otra vez las promesas que se hicieron a Abraham y las promesas que se fueron confirmadas a Isaac y luego a Jacob. Recordaban esos momentos memorables cuando él les hablaba acerca del Dios Todopoderoso, del Dios de pactos que los había escogido cuando él estaba con vida. Pero sucedió seguramente algo con los hermanos de Jacob. Ellos, al traer a memoria el pasado pecaminoso y ahora con la ausencia de su padre, ellos empezaron a ser llenados de un sentimiento de culpa en sus corazones. Un sentimiento de culpa se apoderó de ellos y el temor y la ansiedad los abrumó. Y empezaron a pensar que José entonces se vengaría de ellos por el mal que ellos les hicieron en el pasado a él.
Y su temor era tan fuerte que ellos no eran capaces de presentarse delante de José para decirles lo que ellos sentían en sus corazones, sino que enviaron a un mensajero para que hablara por ellos. Enviaron un mensajero para que hablara por ellos. Cheque el versículo 17. Dice, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. José lloró. No está muy claro si en verdad esto era una comisión que Jacob les había dicho a sus hijos: cuando yo muera ustedes van a decirle esto a José. No está muy claro. Es quizás algo que ellos están inventando para protegerse de José. ¿Por qué? Porque mientras Jacob estaba con ellos, ellos se sentían seguros. Una vez ausente Jacob, de nuevo empiezan a tener temor. De tal manera que envían un mensajero para que el mensajero sea quien hable por ellos delante de José. Y José, cuando escucha este mensaje, José llora de nuevo. Y esta es la sexta vez, hermanos, en la historia. Esa es la sexta vez que la historia registra que José lloró. Pero ahora, este llanto se origina porque José se entristece de que sus hermanos no han llegado a creerle. No sé si recuerdan la escena cuando José se da a conocer a sus hermanos en Egipto y les dice: yo soy José. Y empieza a tomar a cada uno de sus hermanos y los besa. No tengan temor, acérquense, los besa. Él vuelve a llorar porque ve que sus hermanos no creen en lo que José ya ha hecho anteriormente. Ni siquiera sus hermanos lo han llegado a conocer, porque ya sus hermanos han vivido en Egipto durante 17 años, y durante estos 17 años ellos no han llegado a conocer a José. Y ellos están dudando si José verdaderamente es auténtico y verdadero en el trato con ellos en el pasado. Ellos están dudando de eso, de José. Pero es evidente que ellos están experimentando un arrepentimiento porque tienen dolor por el pecado que han hecho a su hermano en el pasado. Hay unas actitudes de súplica en ellos y de humillación delante de José. Se postran y les dice: ahora nosotros somos tus siervos. Pero José no quiere a sus hermanos como sus siervos. José quiere a sus hermanos como parte de su familia, como sus hermanos amados. Pero José, al ver esta actitud de ellos, hace de nuevo lo que toda su historia hemos estado viendo: ser un hombre compasivo con ellos. José, al ver la actitud de ellos de incredulidad, de una falsa acusación de su integridad, él de nuevo procura el bienestar de sus hermanos y les habla cariñosamente, hermanos. Les habla de una manera cariñosa, porque se dio cuenta José que ellos necesitaban seguridad en ese momento. Ellos necesitaban seguridad. Y lo que hace José es asegurarles su perdón y darles la paz y la seguridad que tanto necesitan sus afligidos corazones. Vea lo que dice a partir del versículo 19. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero
Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Este sermón se titula que Dios orquestó todas las cosas para bien. ¿Por qué? Porque esta frase lo revela así en el libro de Génesis. Dios orquestó todas las cosas para bien. Es lo que dice José a sus hermanos. Y hermanos, esta es una de las frases teológicas más reveladoras de la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Esta es una de las declaraciones teológicas más sobresalientes o reveladoras en la Biblia que nos habla acerca del Dios soberano en el que tú y yo hemos llegado a creer. Él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Dios lo cambió para bien. Lo que realmente dice ese verso, hermanos, en el original es esto: lo que ustedes orquestaron en hacerme mal, Dios lo ha orquestado para bien. Dios lo ha orquestado para bien. Se da cuenta que no está diciendo que el mal que ellos le hicieron, Dios lo transformó o lo cambió. Verdaderamente está diciendo ahí, Dios lo orquestó. Al igual que ellos lo orquestaron, también Dios lo orquestó. En otras palabras, lo que está diciendo ahí José es: fue Dios quien me vendió como esclavo. Fue Dios quien me llevó a Egipto. Fue Dios quien me puso en la cárcel. Fue Dios quien me levantó como primer ministro. Eso es prácticamente lo que él está diciendo ahí. Fue Dios. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo orquestó para el bien. No solamente para el bien de nosotros, sino para el bien de mucha gente. Y es el momento en el que José tiene que cerrar ese círculo. Es el momento en el que tiene que cerrar ese círculo, y en otras palabras podemos ponerlo así. José estaba diciéndoles a sus hermanos: vamos a aclarar esto por última vez. Aclaremos esto por última vez. Yo sé lo que ustedes hicieron. Yo sé lo que ustedes hicieron. Sé lo que ustedes pretendían conmigo. Ese era el plan de ustedes. Ese era el plan de ustedes. Y por un tiempo no fue claro para mí. Por un tiempo yo no lo llegué a entender. Pero eso ya quedó atrás. Estemos claros en esto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo orquestó para bien y preservar la vida de mucha gente. Nosotros que hemos estado viendo la historia de José, nosotros podemos ver que él pasó por un tiempo en el que hubo un sufrimiento profundo en él. Pruebas, luchas, sufrimiento, dolor, soledad, rechazo, maltrato. Nosotros podemos ver que todo esto le sucedió a José. Pero él está diciendo ahí a sus hermanos: no la entendí. No fue muy claro para mí por un tiempo. No la entendí. Pero lo que ahora sé es que Dios es soberano aún en nuestro sufrimiento. Dios es soberano aún en nuestro sufrimiento. Porque, hermanos, si Dios solamente es un Dios soberano que controla las cosas buenas o las cosas que están bien, entonces
Dios no controla nada. Pero gracias a la gloriosa soberanía de Dios, Dios controla todo. Aún el pecado de los hombres, el mal y aún la opresión del enemigo, aún en eso, en el mal, en el pecado de los hombres y la opresión del enemigo, Dios sigue controlando todas las cosas. Dios sigue controlando todas las cosas. Fíjate bien lo que dice Hechos 4:28. 4:28 de Hechos. Dice, porque en verdad desde el 27 en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, cheque esto, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Se da cuenta? Dios es soberano, Dios controla todo, Dios, aún en el mal, en el pecado de los hombres y la opresión del enemigo, Dios continúa cumpliendo sus planes y sus propósitos. Para cumplir su propósito predestinado, dice Hechos. No sé si tú hayas oído que Martín Lutero dijo acerca de la soberanía de Dios, que Él controla todo. Él dijo que aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Cuántos habían escuchado eso? Martín Lutero dijo que el diablo, aún el diablo, es el diablo de Dios. ¿Recuerdan lo que le ocurrió a Job? Cuando perdió a sus hijos, cuando quedó en la miseria y que tuvo esta lepra en todo su cuerpo y que su mujer le dijo, ya, maldice a tu Dios y muérete ya. Job no dijo, el diablo me quitó. ¿A qué no dijo así? Él dijo, Dios me dio, Dios me dio, Dios me quitó. ¿Verdad? Él no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. De ese tamaño es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, aún sobre el mal, el pecado y el enemigo. Y gracias a Dios a eso, hermanos. Gracias a Dios por su gloriosa soberanía en todas las cosas, porque hermanos, nosotros como hijos de Dios, si tuviéramos que sufrir sin ninguna esperanza, eso sería terrible. Sufrir sin tener ningún propósito, ninguna esperanza sería devastador y terrible para nuestras almas. Pero gracias a Dios, nuestro sufrimiento, como el sufrimiento de José, aún está orquestado para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, para nuestro bien y para continuar transformándonos a la Cristo semejanza. Es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Se da cuenta? No es un conocimiento artificial que dice Romanos, y sabemos. Es un conocimiento que no solamente está alojado aquí en la mente de saber este versículo de memoria, sino es un conocimiento experimental. En la vida práctica conocemos que todas las cosas, así como las que te han ocurrido a ti, han cooperado para el bien de nosotros y para la gloria de Dios. Pero esto solamente lo saben los que aman a Dios. Nada más. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito y a los que aman a Dios. Gracias. Que Dios nos ha revelado eso en nuestros corazones y sabemos que cuando estemos allá afuera enfrentando situaciones adversas
difíciles, opresión en este mundo caído, sabemos que todo eso está cooperando para que se cumplan los planes de Dios y para que sean a favor de nuestro bien y seguir creciendo a la semejanza de Cristo. Pero otra cosa de las que dijo José, cuando le dijo a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José, hermanos, con todo el poderío que él tenía, con toda la autoridad que él estaba investido en Egipto, él pudo jugar a ser Dios, ¿sí o no? Él pudo haber jugado a ser Dios con sus hermanos. Pero José no va a hacer eso. No tomó ventaja de sus hermanos que lo habían hecho mal. Ni lo hizo en el pasado, ni lo va a hacer en ese momento. Pero también aquí encontramos un ejemplo para nosotros o una lección espiritual para nosotros. En esta frase que dice José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aquí hay una lección para nosotros. Porque hay ocasiones que nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Hay ocasiones en que nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Hermanos, dejemos ser Dios a Dios. Dejemos ser Dios a Dios y no tomemos su lugar. Deja que Dios obre, que Dios opere, que Dios se manifieste. Y nosotros, como José, vigilemos nuestros corazones. Vigilemos nuestros corazones cuando tengamos nosotros el poder de hacer sentir culpable a alguien que te ha hecho mal. Sigamos el ejemplo de José, de consolar, de ser bondadosos, de ofrecer perdón, de ofrecer tranquilidad y seguridad a esa persona que lo necesita. Como dijo Martín Lutero también, no nos convirtamos en asesinos de la gracia de Dios. Más bien, hablemos con gracia con esa persona. Perdonemos con gracia. Olvidemos por gracia. Amemos por gracia y ayudemos a esa persona a apoderarse de la gracia de Dios. Y por último, el punto 3, la muerte y la sepultura de José, eso lo encuentras del versículo 22 al 26. Dice que cuando regresó José a Egipto, él vivió 110 años en Egipto y tuvo la dicha, hermanos, de recibir a su tercera generación de los hijos de Efraín y Manasés. Disfrutó su vida en Egipto con sus hijos, con sus nietos, con la familia patriarcal. Pero igual que Jacob, cuando él supo que su muerte era inminente, que estaba cerca, amó a sus hermanos hasta el final. Cuando les dijo una vez más, dándoles tranquilidad y seguridad a sus hermanos, él les dijo en el versículo 24, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y Jacob. José amó a sus hermanos, hasta el final. Hasta el último aliento los tranquilizó y les dio seguridad a sus hermanos. Y como hemos estado viendo en esta historia de José, hay muchos paralelos con Jesucristo, porque José es un tipo de Jesucristo. Y un paralelo más lo vemos aquí cuando él ama a sus hermanos y procura su bienestar, procura tranquilizarlos, procura ponerlos en las promesas de la palabra de Dios. Hay un paralelo en Jesús. Jesús, cuando tomó la Pascua, la última Pascua con sus discípulos en el aposento alto,
Dice en Juan que cuando llegó su hora, Jesús sabía que ya había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí encontramos en el aposento alto muchas promesas que les dio a sus discípulos, que en ese momento estaban completamente abrumados por su inminente crucifixión. Ya no iba a estar con ellos. Jesús los consuela hasta el final y le empieza a dar promesas y les dice, no se turbe su corazón, no se turben su corazón y tengan miedo, yo les voy a dejar mi paz les dejo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Hay un paralelo entonces entre José, que amó a sus hijos, a sus hermanos hasta el último tiempo, al igual que Jesús amó a sus discípulos hasta el último momento para consolarlos y darles seguridad y tranquilidad. Y eso también nos dice que José fue, al igual que Abraham y Isaac, un hombre que confió en las inmutables promesas del Dios de pactos. Nunca dejó de creer en que Dios cumpliría su palabra. Pero él quería también que sus hermanos, ellos no olvidaran esas promesas. Él quería que se grabaran en sus corazones y en el resto de la familia patriarcal. De hecho, el autor de Hebreos 11:22 dice, por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Se da cuenta que él confió en que la familia patriarcal regresaría a tomar posesión de la tierra que Dios había prometido. Y él pronunció el éxodo mucho tiempo antes de que sucediera con Moisés. José entonces, al igual que su padre Jacob, sus restos fueron preservados en una tumba en Egipto, fue embalsamado para cuando viniera el éxodo. Él les dijo, cuando venga, dice, les hizo jurar a sus hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Él confió entonces que él iba a regresar a ser sepultado con Abraham e Isaac. 110 años. Y fue embalsamado, ¿verdad?, como un oficial del más alto rango de Egipto, y fue sepultado igual, con los más altos honores como su padre. Para terminar, hermanos, terminamos Génesis. Y por mucho tiempo, muchas semanas, hemos estado centrados en la historia de José. El legado que nos deja José, hermanos, es un legado que debe de mover nuestros corazones hacia el cambio. Porque a pesar de que José ya está muerto, él sigue hablando. Su testimonio sigue hablando a nosotros. Y gracias a Dios que pudimos conocer el corazón de José de una manera más cercana. Un hombre lleno de virtudes, un hombre íntegro, piadoso, perdonador, con una mente transformada, un hombre de fe, un hombre a quien nosotros debemos seguir el ejemplo de convertirnos en ese tipo de hombre, como dice Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en su mente en el nuevo hombre que fue creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad, a ser parecidos a hombres transformados
y seguir el ejemplo de José. José fue un hombre que aprendió a vivir para la gloria de Dios. Él aprendió a vivir para la gloria de Dios porque entendió que Dios soberanamente orquesta todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, en esta vida y en la venidera. Él entendió eso. En la historia del Génesis, toda la historia que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50 es la historia de Dios, como dijimos el martes pasado. Es la historia de Dios. La historia de José es la historia del Dios de José. Y toda la historia en Génesis, incluyendo la historia de José, nos muestra que el héroe de esa historia es Dios. Dios es el héroe de esa historia. Y el clímax de Génesis es que Dios está preservando la línea de la simiente que Él prometió en Génesis 3:15, donde hizo la promesa que un día vendría un Mesías para redimirnos del pecado y la condenación, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él sigue dando continuidad a su plan de redención y cumpliendo lo que dijo en Génesis 3:15.